Ana Marcela Lizán. Somos estudiantes del curso de psicobiología, el cual estamos viendo pues directamente lo que es farmacología y salud mental. Pertenecemos al programa de psicología de la misma universidad y pues el fin de esta entrevista es como saber más sobre la población de salud mental y cuáles son como los procedimientos o los enfoques que se deben de hacer en este tipo de procesos desde que llega el paciente a un servicio, por ejemplo como el de urgencias que se lleva a cabo en el hospital, y también desde los diferentes programas como la remisión, el diagnóstico, el tratamiento y todo esto, y de qué manera pues como puede influir también la farmacología en este tipo de procedimientos. Sí, como cuál es el proceso que se lleva cuando llega aquí el paciente, qué es lo que se hace, cuál es la ruta. Ok, mucho gusto, mi nombre es Manuel Velázquez, yo soy médico de vigilancia epidemiológica del municipio de Cali. Entonces, ¿cuál es la ruta? Depende del escenario en que llegue el paciente. Si es un paciente que llega descompensado o llega desequilibrado de su patología mental, la recepción sería en urgencias. ¿Sí? Lo primero que se hace es estabilizar el paciente, hacer primero una valoración psiquiátrica y psicológica del paciente, darle el tratamiento, estabilizarlo y después remitirlo. Si el paciente llega por consulta externa, igual se hace el diagnóstico, es un paciente que está estable o que en el momento es funcional, porque pues es criterio para que no esté en urgencias, que sea un paciente que no esté descompensado. De acuerdo a la entrevista, se diagnostica, se define qué tipo de alteración psicológica. Chao, Doc, hasta mañana. Psicológica o psiquiátrica tiene el paciente, se le da el tratamiento si lo requiere y también se hacen las remisiones. ¿Cuál es la profesión o cargo dentro del hospital como tal? ¿Cuál es la profesión y cargo pues, de usted dentro del hospital como tal? Soy médico de vigilancia epidemiológica. Listo. La fecha de hoy pues obviamente es 21 de junio de 2019. ¿Cuál es el papel de la intervención de salud mental? Bueno, lo que se busca es, primero, reducir las comorbilidades del paciente, ¿sí? Reducir la incidencia y la prevalencia de pacientes que tienen patologías psiquiátricas o patologías mentales. Fomentar la captación de estos pacientes, porque vemos que muchos pacientes que tienen trastornos mentales no son diagnosticados y tienden a tener muchas complicaciones a largo plazo. Incluso pacientes que tienen, por ejemplo, problemas toxicológicos, pacientes con adicciones, son pacientes que tienen patologías mentales que no se han diagnosticado. Entonces es eso, es fomentar la captación de los pacientes, brindarles un adecuado tratamiento y reducir las complicaciones de los pacientes a largo plazo, como por ejemplo los intentos de suicidio, que son bastante prevalentes aquí en el municipio. Doctor, ¿qué profesionales participan en la valoración? Bueno, el paciente se debe hacer un enfoque integral, ¿sí? Y dentro de la consulta o de la valoración se miran cuáles son los factores de riesgo del paciente, los factores psicosociales y los factores físicos que pueda tener y mentales. Entonces, medicina general, toxicología en el caso de que el paciente tenga antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas, psiquiatría, psicología y trabajo social, dependiendo el riesgo psicosocial que tiene el paciente. ¿Cuáles son los diagnósticos que se dan con más frecuencia y más o menos qué rangos de edad aquí en Cali? Bueno, aquí es muy frecuente el intento de suicidio, es muy frecuente. En el último comité de epidemiología se evidenció que con respecto a los periodos pasados hubo un incremento del 10%. Eso más o menos se calcula una tasa o un grupo poblacional de más o menos 152 pacientes en lo que lleva con respecto a los 3 periodos anteriores, demasiado. Eso es mucho para una población que sí tiene muchos habitantes, pero que tampoco es así tan grande como por decir Medellín o otros municipios. Entonces, es más, acá están los informes del comité de epidemiología y vemos que el intento de suicidio siempre tiende a estar en las estadísticas y siempre ha venido incrementando. Doctor, cuando un paciente ya lo estabilizan, por decir así, tienen como un seguimiento después de que se dan de alta, tienen... Sí, aquí en la sede hay un programa que se llama Consultorio Amigable, aunque está enfocado más para pacientes jóvenes, ¿sí? También seleccionan todo tipo de pacientes y la enfermera jefe del programa le hace seguimiento. En ese seguimiento se verifica primero que el paciente ya ha tenido una remisión.
que ya haya tenido la valoración por los especialistas que requiere, que tenga seguimiento por medicina general y que esté compensado. Doc, una pregunta, ¿de qué manera interactúa el psicólogo o el psiquiatra, cierto? O los dos en el mismo diagnóstico con el médico general de la institución para poder llevar a cabo como ese tipo de diagnósticos y qué influencias tiene, por ejemplo, como factores como el familiar, el social, el estudiantil, porque pues la mayoría de veces vemos que se ha dado como prevalencia al hecho de que el intento de suicidio, por ejemplo, hoy es arraigado a la mayoría de jóvenes, edades en más o menos, digamos, por ejemplo, un documento que yo leí que era una edad entre los 14 y los 18 años, que era como pues la formación de su propósito de vida, como de su personalidad y todo eso. Bueno, como les decía ahorita, el enfoque del paciente siempre debe ser un enfoque integral, ¿sí? Cuando hay un paciente con una alteración mental, primero se deben descartar factores orgánicos, después factores psicosociales, donde entran pues como el consumo de sustancias psicoactivas, pero también se evalúa el entorno familiar, el entorno social. De hecho, gran parte de las patologías mentales tienen un componente genético muy grande. Entonces siempre la idea es como evaluar el entorno familiar, hacer un APGAR familiar e identificar como factores de riesgo. Antes, hace algunos años, tenía el hospital un programa de salud mental con la seccional de salud. El programa ya no está funcionando, pero pues por temas de contratación, pero lo que se pretende ahorita y lo que se está hablando en los comités es volver a crear el programa de salud mental. En ese programa lo coordina un médico general que es el encargado y el oriente del programa, y es el que va a estar verificando el diagnóstico y el seguimiento del paciente con los especialistas. Entonces sería como un puente directo, porque pues no es un secreto que las remisiones a psiquiatría y a psicología son muy tediosas, son muy largas, porque la demanda no es mucha pues comparado como con otras patologías como patologías de riesgo cardiovascular o etc. Entonces es lo que se busca, que haya un puente directo entre el médico general y los especialistas con el fin de que haya una atención más oportuna. Una pregunta. Ahorita mencionabas con respecto a lo de las, pues como que más el tipo de contratación, ¿de qué manera pues ayuda como por ejemplo el gobierno, pues el Estado como tal, digamos, la salud pública mental de nuestro municipio, pues Caldas en este caso, pues que estamos haciendo en la entrevista acá, y también la gobernación referente a este tipo de casos? Por ejemplo, ¿de qué manera directamente el gobierno se ha involucrado y cuál es como la efectividad que ellos logran hacer para que este campo de trabajo se lleve pues como una de las bases prioritarias para la salud de nuestro municipio y de la sociedad como tal? Pues hay varios mecanismos, ¿sí? Mecanismos como las brigadas de salud, los consultorios amigables y el mismo servicio de urgencias. En primeros y segundos niveles, como aquí en Caldas, que es un segundo nivel, se atiende el paciente, se le hace la valoración por urgencias, independiente de la seguridad social que tenga el paciente. Ya de acuerdo a si el paciente es vinculado al municipio o pertenece a la población pobre más asegurada, ya la Secretaría de Salud y la seccional se encarga de redireccionar al paciente. El médico general le hace el anexo, eso es por anexo técnico 3, requieren autorizaciones y ya pues ellos se encargan de tramitarlo y de buscar las EPS o los centros donde el paciente puede ser remitido. Hay varias empresas sociales del Estado, como el Hospital Mental, como el OMO, como SAMEIN y varias clínicas que reciben a todo ese tipo de pacientes que no tienen ninguna aseguradora. Doctor, entonces, pues, ¿qué se puede decir? ¿En Colombia más o menos eso es una enfermedad no tan abandonada o sí, por el Estado? Pues mira, ahorita con todo el tema con toda la prevalencia y la incidencia de patologías mentales, el Estado se ha puesto un poquito más las pilas. Antes pues era como un poquito más estigmatizada la enfermedad mental. Ahora con todo el incremento de patologías y las publicaciones del DSM-I, pues como con todo el portafolio de enfermedades y los estudios que la avalan, ya hoy, como se ha demostrado que una patología mental es muy discapacitante y genera muchas secuelas y reduce la funcionalidad del paciente, ahora sí se está trabajando un poquito más en eso. Y por eso están hablando de nuevas contrataciones para salud mental, nuevos programas, nuevas brigadas. Yo una pregunta primero, ¿qué significa anexo 3 cuando nos hablaba de la parte técnica? Un anexo es un documento donde se
busca autorizar un examen que es de un nivel superior, que no es de primer nivel, o una remisión a un especialista. ¿Listo? Entonces ahí se coloca un resumen de la historia clínica, se coloca el diagnóstico y se lleva a autorizar. ¿Para qué? Para que la entidad prestadora de servicio contacte con medicina especializada o con el paraclínico y se pueda realizar. No, una pregunta. ¿Qué porcentaje de efectividad existe entre los pacientes con trastornos mentales que reciben la terapia colombiana? Digamos, farmacología, ¿Terapia colombiana? Sí, por ejemplo, en este caso, pues la farmacología, ¿cierto? Y lo que es directamente la psicoterapia, que va involucrada en lo que es la psicología, acompañamiento psicológico y el acompañamiento pues, psiquiátrico. Sí, bueno, entonces, no, la efectividad es muy alta porque lo que se busca es eso, es hacer que el paciente sea funcional y tú no le das de alta a un paciente hasta que no esté completamente compensado y haya recuperado funcionalidad. Obviamente, como les decía ahorita, la patología mental genera muchas secuelas y gran porcentaje de esos pacientes pierden funcionalidad, pues como hacen varios deterioros de los procesos cognitivos y es por la cronicidad de la enfermedad, porque es una enfermedad crónica y que tiende a ser pues tiende a avanzar y tiende a ser degenerativa, era la palabra que estaba buscando, tiende a ser degenerativa. Pero sí, muchos de los pacientes que se diagnostican y que se tratan de manera temprana, de manera oportuna, se tiende a reducir gran parte de las complicaciones y a generar la funcionalidad, que es lo que nosotros buscamos con el tratamiento, solo si el paciente se diagnostica y se trata de manera temprana. ¿Qué porcentaje? No, existe una comunicación entre los profesionales que atienden a los pacientes con trastornos mentales y qué terapia reciben. Es decir, por ejemplo, si la combinación, por ejemplo, desde el médico general hasta el psiquiatra se da una combinación efectiva de ese grupo, pues, para poder llevar una comunicación como se está atendiendo este paciente de tal y tal forma, o solamente lo hace por historia clínica, o sea, comunicación como directa, no, porque igual son muchos los pacientes, no siempre hay disponibilidad del médico general conjunto con especialista, con psicólogo, entonces no, para eso está la historia clínica, o sea, y el resumen de la historia. Nosotros siempre que vamos a hablar a un paciente, independiente si es patología mental o no, consultamos la historia clínica. Esa es la importancia de la historia clínica. No, una pregunta. Pero yo como que ya cogí esa muletilla. Por ejemplo, digamos en un caso, llega un paciente al servicio de urgencia, ¿cierto? Y ese paciente no llega acompañado por nadie, sino que llega, digamos, manifestando que está alterado, que tiene mucha ansiedad o que se siente aburrido, algo así. Llega solo, es un menor, digamos, de edad, y todo esto, ¿cómo se hace para el proceso, digamos, de autorización del paciente, para que sea remitido, para que sea valorado, sabiendo que no tiene, pues, como digamos, un doliente, en este caso, dentro de la misma efectividad del tiempo? Bueno, entonces un paciente menor de edad que tiene patología psiquiátrica es un paciente que mentalmente no está competente, es una persona interdicta. Entonces ese paciente, el médico quien lo recibe, quien le hace el triaje y quien le hace la atención, hace las remisiones oportunas, independiente si está o no está acompañado, porque es un paciente que requiere atención en el momento. Entonces el paciente que llega psicótico o que llega con alucinaciones, que llega agresivo, que se quiere suicidar, es un paciente que requiere atención inmediata. ¿Listo? Es más, se comporta como un triaje 1. Es el paciente que se tiene que atender ya por todo el riesgo que genera tener un paciente descompensado en un servicio de urgencias, tanto para la autoagresión como para el daño pues, que puede ocasionar. ¿Usted considera que es efectivo el hecho de que un paciente sea valorado por un psicólogo y que sea en conjunto con un psiquiatra para formular, por ejemplo, el tipo de diagnóstico y también llevar pues como la parte de psicofarmacología dentro de la salud mental de ese paciente? Sí, claro que sí, porque como les decía ahorita requieren un manejo integral. La psicología y la psiquiatría son ciencias humanas. Una determina o estudia toda la parte del pensamiento, el trastorno del pensamiento, y la otra ciencia, aunque también lo complementa, mira la parte de diagnóstico y de tratamiento. Entonces debe ser un manejo conjunto. ¿Cuál es el proceso para dar de alta a un paciente? Bueno, paciente con alteración psiquiátrica que está en el servicio de urgencias, está hospitalizado, se debe determinar cómo están los procesos cognitivos desde el paciente. Se debe hacer un examen mental y determinar si el paciente tiene alteraciones con el pensamiento
¿sí? Con el curso, la articulación del lenguaje, si el paciente tiene disproxia o está alterado con pues tiene la atención prosémica, la atención, ¿cierto? Tiene alteraciones, o si está alucinando, ahí entraríamos a mirar como toda la parte cognitiva y que el paciente esté compensado. ¿Listo? Dentro del examen mental hay varios factores, ¿sí? Que era lo que les estaba diciendo. Entonces se valora lenguaje, pensamiento, ideación. Entonces un paciente que no tenga ideación suicida, un paciente que esté orientado, que esté consciente, que no tenga alteraciones con la articulación o la expresión del lenguaje. Muchas veces los pacientes psiquiátricos hacen mutismo o están muy callados. Entonces es como los signos clínicos que va demostrando el paciente y que tenga una buena red de apoyo. Que se vea estable. Pues ya. Que esté estable y que tenga red de apoyo. ¿Sí? Porque, por ejemplo, pacientes indigentes, pacientes menores de edad, todo eso, si no tiene red de apoyo, no se puede dar de alta porque es un paciente que tiene un riesgo psicosocial alto. Ese paciente ya se busca, lo que se busca es contactar a los entes implicados con eso, comisaría de familia, Policía Nacional, etc. Yo para esa pregunta, con respecto al hecho de qué grupo, aparte del profesional médico y psicológico, también favorecen como grupo de apoyo a este tipo de problemas de salud mental. Trabajo social. Trabajo social. Y también va involucrado desde la parte de comisaría de familia. Sí. Todo eso hace parte de él. ¿Qué papel juega, por ejemplo, digamos, la policía? No, la policía, bueno, entonces, paciente que está psicótico, ellos son quienes lo traen, quien inicialmente hacen como todo el proceso de custodia del paciente, contactar a la familia. ¿Sí? No, sabemos que la familia es el núcleo central de toda sociedad, ¿cierto? Para un paciente con trastornos mentales, obviamente es indispensable el acompañamiento que la familia tenga. Ustedes como médico, ¿qué porcentaje o qué valoración le dan a la familia para este tipo de apoyos y procesos de desarrollo social? Como te decía, es muy importante que el paciente tenga una buena red de apoyo. ¿Por qué? Porque es un paciente que no es mentalmente competente, pues no sabemos si va a tomar la medicina o no. La familia sería la parte más Sí, fundamental. debe de tener un acudiente, un paciente que tiene alto riesgo, es un paciente que no sabemos y que por lo general no son adherentes con el tratamiento, entonces debe de tener alguien que esté muy pendiente. ¿Cuál periodo más o menos arraigado, digamos entre meses o etapas, puede presentar un paciente con trastorno mental, digamos desde su fase de inicio diagnóstico hasta su desarrollo, por ejemplo, digamos con lo que es la terapia combinada de psicología y psicofarmacología? No te entendí la pregunta. O sea, ¿estás hablando de las recaídas que tenga el paciente? Exactamente, sí. Depende. Para que un paciente tenga recaídas debe de tener poca adherencia al tratamiento, que tenga un diagnóstico que esté errado, que tenga múltiples comorbilidades, porque la patología mental puede presentarse de muchas maneras, ¿sí? Y pueden ser concomitantes. Puede ser un trastorno afectivo bipolar asociado a una esquizofrenia o un trastorno esquizotípico o con cualquier otro trastorno. Son muy variables. Entonces, de acuerdo al grado pues el grado de enfermedad que tenga, ¿sí? De acuerdo a las comorbilidades que tenga, paciente que tiene una patología mental de base y consume sustancias psicoactivas tiene múltiples recaídas. ¿Listo? El entorno social también es muy importante, el entorno familiar es muy importante y la adherencia que tenga el paciente. Entonces no hay como un periodo determinado como de decirte como no, 2 meses, 3 meses, no. Es de acuerdo a todos esos factores. No, digamos que un paciente en el ingreso se encuentra psicótico, alterado, agresivo, con todo este tipo de factores que se encuentran, digamos, en el proceso del triaje, ¿cierto? Si al momento, digamos, que de hacerle el ingreso, la familia no cuenta con un apoyo, digamos, de una entidad, por ejemplo, como una EPS o algo así que cubra como el tratamiento de este paciente, ¿estos costos los cubriría directamente la familia o qué procesos? No. Como te decía, eso se comporta como un triaje 1. Se comporta como un triaje 1 y todo paciente que tiene una alteración psiquiátrica, que está descompensado, que está psicótico, se le debe garantizar la atención y se le debe garantizar el seguimiento, es lo que te decía, para eso el anexo técnico, y el paciente se remite a esas entidades donde se presta la atención, como el OMO, como SAMEIN, como la ceja, pues la ceja hay un hospital y hay varios aquí en Antioquia. No, una pregunta, ¿quién lleva, digamos, los procesos de acompañamiento en cuanto al apoyo psicosocial dentro de la institución? Todos los profesionales encargados en salud mental. Instituciones que tienen programas de salud mental
El médico quien hace el ingreso, la trabajadora social, el psicólogo de la institución, el psiquiatra. ¿Listo? En instituciones donde no, el médico, la trabajadora social, y son los que se encargan de contactar con la aseguradora y de determinar si se le hizo la atención normal al paciente, si ya fue valorado por psiquiatría o psicología, etc. En cuanto al trabajo social, directamente es la trabajadora social de la institución quien hace, digamos, el canal de apoyo con comisaría de familia y los entes gubernamentales, o es directamente el médico. No, la trabajadora social. O es el trabajador social. La ruta. Sí. Una pregunta, esta sí la voy a leer porque la verdad es larguita. Como profesional de salud mental, ¿qué pautas puede compartir con los profesionales psicólogos, psiquiatras o médicos para que su atención sea más asertiva? Asimismo, nos puede compartir y qué pautas puede compartir para mejorar la calidad de vida de los usuarios. Bueno, entonces, como te decía, primero se debería hacer un enfoque inicial del paciente. Se debe hacer un examen mental muy completo para determinar qué patología está teniendo el paciente e identificar los diagnósticos diferenciales. De eso depende, de un buen diagnóstico depende un buen tratamiento y una mejoría del paciente. ¿Listo? Identificar los riesgos psicosociales del paciente, identificar el entorno familiar, indagar por la parte genética, porque como les decía es un componente muy importante, y ahí es donde tú le das un diagnóstico adecuado y el tratamiento que necesita. Entonces todo parte desde un examen físico completo, perdón, un examen mental completo y pues y detallado. No, existe, digamos, dentro de cada institución consentimiento informado, ¿cierto? ¿De qué manera se aplica dentro de la institución para este tipo de procesos de los pacientes? Pues en la patología mental no juega pues un papel tan importante, porque igual el paciente está psicótico, tiene múltiples alteraciones mentales, entonces no, se trata, simplemente se trata y no requiere ninguna autorización, a menos que sea para otras cosas, ¿sí? Si un paciente que requiera un examen de VIH por cualquier cosa, que sea habitante de calle, pero normalmente no requiere consentimiento formado para nada. Pero digamos que dentro de los factores psicosociales se diagnostica un paciente por los múltiples factores que presentan al ingreso a la institución. Digamos que en un término de 2-3 días la familia ya se ve cansada, el paciente dormido y todo esto, y ellos no ven pues que sea, digamos, remitido como a un tercer o cuarto nivel, que es lo que necesita directamente que lo vea un profesional ya encargado, en este caso pues sería el psiquiatra, y ellos deciden firmar un retiro voluntario, como qué procedimiento se debe hacer para ese retiro voluntario sea efectivo, y aparte de eso, como qué condiciones conlleva el hecho de la responsabilidad que asuman los familiares o quien efectúe el retiro voluntario, de acuerdo a que el paciente no está en sus 5 sentidos para lograr frente a la calidad de vida misma. Listo, si el paciente no está competente, la persona encargada, el doliente, es quien se hace responsable de todo. Se les entrega un formato donde se explican los factores, los posibles riesgos, las complicaciones que pueda tener. Como se haría en cualquier cosa, sí, como se haría en cualquier cosa. Se le explica paciente con alto riesgo suicida, o dependiendo del caso, se le explica lo que puede pasar y que la institución no se hace responsable. Desde su ética y vocación, como qué factores influyen más dentro de los procesos mentales como para que una persona, digamos, pueda presentar inicialmente, digamos, el suicidio, digamos, en jóvenes hoy en día, qué incidencia tiene el hecho de que ellos presenten este tipo de factores de querer suicidarse. Bueno, el intento de suicidio es un tema muy complejo, es muy complejo y de hecho es bastante frecuente, pero está muy asociado con una patología mental, ¿sí? Está muy arraigado a los trastornos depresivos. Entonces, paciente con alteraciones psiquiátricas tiene un desbalance o tiene un desequilibrio en la parte, pues hablando pues como muy neuroquímico de los neurotransmisores, ¿sí? Son pacientes que tienen alteración con los mecanismos de sinapsis y eso genera alteración o trastornos en los procesos cognitivos o en la forma de expresarlos, y eso es lo que genera la patología. Entonces, pacientes ansiosos, pacientes depresivos son los pacientes, o incluso los pacientes con trastornos afectivos bipolares, y los pacientes esquizofrénicos son los que tienden más a suicidarse. Entonces, depende mucho de ello, de la alteración que tengan a nivel sináptico, ¿sí? A nivel del sistema nervioso central, que genera la patología. Entonces, es eso, es que hay de acuerdo pues, a la patología que se presente, hay un desequilibrio con la liberación de neurotransmisores, que es lo que va a generar los síntomas.
Doctor, ¿qué herramientas se pueden tener presentes para contrarrestar los efectos secundarios de los fármacos en los pacientes? Bueno, los efectos adversos siempre van a presentarse, ¿sí? Dentro de los antipsicóticos son muy frecuentes, muy frecuentes. Hay, pues, ahorita, cuando estudian más farmacología van a ver que hay antipsicóticos típicos, atípicos, hay varios grupos farmacológicos y cada uno de ellos tienen múltiples efectos adversos. ¿Por qué? Por el mecanismo de acción, porque están inhibiendo, o excitando o estimulando ciertos neurotransmisores, ¿sí? Y eso altera el circuito sináptico. Entonces, y también por la parte de farmacocinética del medicamento, ¿sí? Por la composición química que tiene, el metabolismo, el activo del metabolismo, la forma de excreción y la forma de interacción. Entonces son muchos que tienen interacción medicamentosa con otros medicamentos, que se eliminan por vía renal, por vía hepática, que quedan metabolitos libres y todo eso va a generar efectos adversos. Entonces la mayoría tiene efectos adversos. ¿Cómo se contrarrestan? Depende. Por ejemplo, los antipsicóticos típicos tienden a subir de peso, entonces un paciente tiene alto riesgo de sobrepeso, entonces se pide valoración por nutrición, se le dan hábitos de vida saludable, si generan alteraciones con los lípidos, si hacen una dislipidemia, entonces se le da la atorvastatina o el genfibrosilo, de acuerdo, pues se va como buscando tratar. Por ejemplo, el litio para el trastorno afectivo bipolar tiene muchos efectos adversos. Es una forma de tamizarlos, es haciéndoles examen de tiroides, se mide el ITM en sangre para saber si el paciente está o no haciendo una intoxicación, se pide parcial de orina para ver, se pide función renal. Entonces eso es como tamizarlos y esa es la importancia de los controles con psiquiatría y con medicina general para darles tratamiento o mirar si se puede hacer rotación de antipsicóticos. Doctor, cierto que también se ve mucho que en esta clase de enfermedades las personas se automedican o no. Pues más que automedicarse son poco adherentes con el tratamiento. Son poco adherentes porque listo, ya no se sienten mal, ya se sienten bien, o es un paciente que dice que no está loco, pues entre comillas, ¿no? No acepta, tienen poca propiocepción, eso se llama propiocepción. Entonces, al tener poca propiocepción, entonces los pacientes dejan el tratamiento y se vuelven inadherentes. Porque, por ejemplo, en mi pueblo hay muchos personajes así, entonces la familia lo que hace es, no, esto le sirve, o me dijeron, el señor de la farmacia me dijo que me diera eso porque no soy calmo, entonces de pronto... Es más arraigado, y pues como más arraigado a los factores familiares y como de costumbres culturales. Pero en cuanto al paciente, el problema es netamente de introspección. El paciente no identifica que tiene una patología mental y no se toma el tratamiento. Incluso los botan, los esconden debajo de la cama, se lo meten por aquí, después los escupen. Es más como un problema de introspección. ¿Qué procesos cognitivos y psicobiológicos pueden interferir de manera directa e indirecta en el desarrollo de las conductas de un paciente con diagnósticos mentales y o psiquiátricos? Bueno, en realidad la alteración con los procesos cognitivos es simplemente el síntoma de la patología que se está generando, ¿sí? Recordemos que los procesos son pensamiento, lenguaje, prosexia, se me pasan los otros, atención, pues atención o prosexia, pensamiento, lenguaje, memoria, ya son esos. Entonces, lo que pasa es que son las alteraciones con los procesos cognitivos simplemente es el síntoma, ¿sí? Un paciente que tiene una liberación excesiva de neurotransmisores excitatorios tipo esquizofrenia es un paciente que va a tener un trastorno a nivel cognitivo. Entonces, ¿qué factor se va a alterar ahí? La propiocepción, ¿sí? Un paciente va a tener ideas delirantes, el paciente va a estar alucinando. Entonces va a tener alterada la percepción, el pensamiento, pueden tener alteraciones con el lenguaje, un paciente depresivo puede tener alteraciones con la memoria y también está muy arraigado a la parte física del paciente, ¿sí? Muchas veces la manifestación o el síntoma de deterioro con los procesos cognitivos puede ser un síntoma o puede ser una indicación de que el paciente está sufriendo de una patología no mental sino orgánica. Por ejemplo, pacientes con Alzheimer tienen alteraciones con la memoria, ¿sí? Pacientes con demencia vascular tienen alteraciones con la percepción, con el lenguaje, con la memoria. ¿Listo? Entonces es eso, simplemente los procesos cognitivos o la afectación de los procesos cognitivos es el síntoma de que hay una patología que se está desarrollando. ¿De qué manera cree usted que los tratamientos psicológicos y psicofarmacológicos
pueden conllevar una afectividad grande del comportamiento de un paciente con los diferentes contextos que intervienen en su vida de desarrollo normal. Claro que sí, por lo que les hablaba ahorita, por el mecanismo fisiopatológico. Paciente con alteraciones en la liberación de neurotransmisores, tú le das un fármaco con el fin de tratar de equilibrar. Si es un paciente psiquiátrico tipo esquizofrénico y está con demasiada serotonina, lo que se busca es frenar un poquito como esa liberación de serotonina, bloquearla, inhibirla y hacer de que el paciente module las emociones. Y después se complementa con la parte que ustedes desarrollan, que ustedes estudian, que ustedes hacen, que es la parte del pensamiento, del factores de riesgo, del comportamiento. Entonces es una terapia dual. Doctor, ¿qué cree usted que la psicología? ¿Cree usted que la psicología es en primera instancia uno de los tratamientos iniciales frente al diagnóstico de un paciente con alteraciones psiquiátricas? Sí, claro que sí, por el estudio del pensamiento y del comportamiento. Ustedes les dan un enfoque donde buscan cómo redireccionar al paciente y activar la ruta. ¿De qué forma puede contribuir a los comportamientos y actitudes en contextos sociales, culturales, familiares y educativos? Por la valoración integral del paciente. Antes de hacer el examen mental o dentro del examen mental se buscan los factores de riesgo y se busca enfocar al paciente de acuerdo al riesgo psicosocial, al riesgo físico, al riesgo mental, y de ahí es donde se inicia como todo el proceso de diagnóstico y de tratamiento. Como para finalizar, ¿cree usted que este tipo de entrevistas, digamos, para nosotros como psicólogos, dentro de nuestra fase, pues, digamos, de preparación y de proceso educativo, son importantes o no, o cómo se deben directamente de fomentar dentro de las universidades, digamos, públicas, privadas, o qué locaciones deben tener para este tipo de, pues, como de enseñanza de médico a nosotros como... Sí, claro que es importante porque pues desde su formación profesional ustedes deben conocer pues como toda la base de la psicología, y que no solamente es como la parte de estudiar el pensamiento, sino qué pasa con los procesos cognitivos, cómo se desarrolla la patología mental, qué situaciones o qué factores pueden exacerbar o pueden activar la patología mental, y eso hace parte como todo el manejo integral del paciente y del estudio para el diagnóstico y el tratamiento. Ustedes deben de tener las bases de neuroquímica, de neurociencia, de anatomía, para saber cómo enfocar de manera integral a un paciente con un trastorno psiquiátrico o un trastorno psicológico, porque muchas veces los pacientes tienen alteraciones psicológicas, no son pacientes que están psicóticos o no están psiquiátricos, y de hecho todo parte desde la articulación del pensamiento. Digamos, por ejemplo, un paciente, digamos, con un niño, se siente aburrido o es callado, digamos que por el bullying que hoy en día se ve mucho en las escuelas, la psicología directamente puede intervenir dentro de este tipo de procesos para que más adelante no vaya a sufrir, digamos, que trastornos mentales, o independientemente de ese tipo de cosas pueden llegar a darse los trastornos mentales, digamos, por patologías ya inherentes como al organismo, o digamos por enfermedades directamente que sean pues como por genética. Sí, claro, sí, excluyendo los factores genéticos y factores orgánicos, sí, claro que sí, porque ustedes... como una prevención, ¿sí? Lo que ustedes hacen es, primero, identificar el problema, dar soluciones y articularlos al pensamiento. Entonces, claro que sí, se están eliminando un factor de riesgo. ¿Qué nos aconseja dentro de nuestro proceso educativo para llevar a cabo como este tipo de procesos, y como dónde debemos de mirarlo más enfocado como una alternativa de desarrollo, o digamos dentro de nuestra misma educación con este tipo de salud mental, para buscar como otras alternativas frente a los procesos que se adelantan? No entendí tu pregunta. Pues como que nos aconseja en el hecho de desarrollar este tipo de procedimientos para un aprendizaje más efectivo y un proceso más grande de la situación de un paciente. Bueno, lo que ustedes más deben hacer es aprender a identificar las patologías, ¿sí? Eso es muy importante. Primero, determinar como todo el pensamiento del paciente, porque al fin y al cabo eso es lo que ustedes van a hacer, es estudiar el pensamiento del paciente, enfocar la problemática del paciente y buscar las soluciones. Entonces es eso, como buscar la forma de llegar al paciente, la forma de utilizar su inteligencia emocional para tener una comunicación asertiva, y a partir de ahí enfocar el diagnóstico. Esa es la parte fundamental de ustedes. Eso es lo que ustedes deben hacer: identificar el problema, darle las soluciones
identificar el pensamiento del paciente. Ustedes lo que hacen es estudiar el pensamiento, eso es como la base de la psicología, el estudio del pensamiento, y eso es lo más importante. Bueno, ¿Alguna pregunta? no, ella me contestó todas las que tenía aquí. Listo, muchas gracias. En nombre pues, de la universidad le doy pues, obviamente agradecimientos por el espacio que nos pudo permitir, no solamente para nosotros como futuros psicólogos, sino también porque son bases directamente herramientas para nuestra vocación y formación. Entonces pues es totalmente agradecido y pues igual la compañera manifiesta. Sí, muchas gracias. Esto es un aporte muy grande para el proceso de formación de nosotros Claro que sí. y fue muy clara la entrevista. Bueno, espero que lo hayan entendido. Mucho gusto, en lo que necesiten, por ahí quedan con mi contacto.